El 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera dio un mitin haciendo un llamamiento a la juventud para recuperar los valores tradicionales, incluso usando la violencia. 4 días después se fundó Falange Española. A dicho mitin asistieron 5 mujeres, las 2 hermanas de José Antonio, Pilar y Carmen, 2 primas suyas y una amiga. Todas quisieron inscribirse en Falange, pero José Antonio se negó por distintas razones. En primer lugar, por su condición femenina. En segundo lugar, por su juventud. Y en último lugar, por la peligrosidad del momento. Sin embargo, les ofreció la posibilidad de afiliarse al Sindicato Español Universitario. Casi un año después, el 12 de julio de 1934, se fundó en Madrid Sección Femenina de Falange, que será dirigida desde el principio hasta su disolución por Pilar Primo de Rivera. La condición que puso José Antonio para aceptar la entrada de mujeres en la Falange fue la sumisión al hombre, alegando que la mujer no estaba preparada para afrontar ni los peligros de la vida ni la actividad política. Se le permitieron solo tareas asistenciales y de apoyo, de militancia a la masculina, ya cuando era detenida o cuando estaba encarcelada, como visitas a presos, prestar apoyo a las familias, realizar colectas para obtener fondos o enlace entre los presos y la calle. Pero el buen trabajo realizado por Sección Femenina replanteó a José Antonio la necesidad de dicha organización y en diciembre de 1934 se aprobó el Estatuto de Sección Femenina, que estuvo vigente hasta abril de 1937. Los fines serían colaborar en la creación de una España grande e imperial y secundar a los militantes en su lucha. Las tareas de la sección femenina serían la organización de la prensa y propaganda, la atención a los presos heridos y familiares, y la confección y bordado de camisas, emblemas, brazaletes, banderas. Y la organización sería muy sencilla: una secretaría nacional, secretarías provinciales y pequeños grupos de trabajos de afiliadas. La afiliación a sección femenina durante la Segunda República pasó de 30 afiliadas en finales de 1934 a 2.500 en julio de 1936. Durante el conflicto bélico, durante la Guerra Civil, en enero de 1937, Sección Femenina realizó su primer Consejo Nacional, tuvo una duración de 3 días, y en ese consejo se fijaron las normas de funcionamiento de la organización de la misma y la formación y preparación de las afiliadas. Durante el conflicto, Sección Femenina tuvo competencia con otras organizaciones de ayuda dentro de la zona sublevada, como Auxilio de Invierno, posteriormente llamado Auxilio Social, institución fundada por Mercedes Saz Bachiller, también falangista, que se dedicó a la asistencia a la población civil en la retaguardia, dando comida, ropa o cuestiones de sanidad. Y también tuvo competencia con las Margaritas, que eran de ideología carlista y que tenían el control de los hospitales tanto de campaña como de retaguardia. Pero Sección Femenina tuvo su confirmación institucional tras el decreto de unificación de abril de 1937, pasando a ser considerada la única rama política de mujeres en la zona sublevada. A lo largo de la Guerra Civil, aumentaron las actividades de la sección femenina, llegando a actuar como una quinta columna en Madrid, dando comida, armas o documentación falsa, o dando refugio a afines a los sublevados. Además, crearon escuelas para la formación de enfermeras y mandos, crearon la Hermandad de la Mujer de la Ciudad y el Campo, para sustituir a los hombres que iban al frente. Se organizó la atención a la juventud para el reclutamiento y formación de futuras afiliadas. Se intervino en los planes de educación de mujeres, separación de sexos, valores religiosos y vuelta a las tareas femeninas. Y también se implantó el servicio social, una especie de servicio militar femenino, como un deber nacional. Tuvo también la sección femenina durante la Guerra Civil contactos con organizaciones femeninas de las potencias del eje. De hecho, realizaron 3 viajes a Alemania y 1 a Italia.
La sección femenina tenía una sección exterior en Alemania, dirigida por Celia Jiménez, una enfermera de un hospital de Berlín. Cuando se envió la División Azul a Rusia, se envió también un destacamento de 146 mujeres de la sección femenina que formaron el Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, que estuvo al mando de Mercedes Milá Noya. La evolución de la afiliación durante la Guerra Civil fue asombrosa. En diciembre de 1936 contaba con 60.000 afiliadas. En abril de 1938 con 400.000 y cuando acabó el conflicto la sección femenina tenía 900.000 afiliadas. Al finalizar el conflicto, sección femenina organizó un acto de homenaje el 30 de mayo de 1939 en el Castillo de la Mota de Medina del Campo, en Valladolid, donde asistieron 11.000 mujeres. Y ahora, mi general, estas son las secciones femeninas, las que acudieron desde el principio de la guerra en un número de más de 400.000 a prestar sus servicios voluntarios en el auxilio social, en los hospitales, en los lavaderos del frente, en el campo y en todos aquellos puestos en que la patria reclamó su presencia. Camaradas, les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de Dios y futuros soldados de España. Les enseñaremos también el arreglo de la casa, el gusto por las labores artesanas y por la música, y les infundiremos este modo de ser que quería José Antonio para todos los españoles. Franco, agradecido, prometió restaurar dicho castillo y donarlo a la sección femenina. De hecho, el Castillo de la Mota será la futura escuela de mandos de la sección femenina. Tras 3 años de obras, el Castillo de la Mota fue inaugurado el 29 de mayo de 1942. Franco reconoció la labor de la sección femenina en la guerra y aprobó un decreto en diciembre de 1939 donde instituyó oficialmente a la sección femenina. Sus funciones serían la formación de mujeres para la vuelta al hogar y el servicio a la patria. La organización de la sección femenina siguió el modelo de Falange, basada en la obediencia a los superiores. Siempre dependieron de una autoridad masculina, primero del jefe de Falange y posteriormente del jefe del movimiento. Todos los cargos de sección femenina eran nombrados por Pilar Primo de Rivera con la recomendación de las autoridades políticas, jefes provinciales de Falange o jefes locales, alcaldes. Todos los cargos eran vitalicios y solo eran abandonados por matrimonio u otra ocupación profesional que no pudieran dejarla. No era permitida la participación de las afiliadas ni en discusiones ni en toma de decisiones, y sus servicios eran controlados y vigilados por los mandos superiores que emitían anualmente un informe. La estructura de la organización era piramidal. En la cúspide estaba la Delegación Nacional, presidida por Pilar Primo de Rivera. Luego había delegaciones provinciales y, por último, delegaciones locales. Todas ellas, las delegaciones nacional, provincial y local, tenían sus respectivas secretarías. Luego existía otro órgano que se llamaba las regidurías, que eran los servicios centralizados para organizar las actuaciones de la sección femenina. De las regidurías dependían departamentos y servicios. Como órgano de representación estaba el Consejo Nacional, donde se tomaban las decisiones, se marcaban los objetivos y se delimitaban las tareas. Siempre eran presididos por Pilar Primo de Rivera, que se rodeaba de las autoridades de la ciudad donde se realizara dicho consejo. La asistencia era de delegadas y de secretarías provinciales. En ocasiones había representantes de regidurías y de departamentos. Y como órganos de gestión de la sección femenina teníamos dos, el Consejo Rector y las Juntas Regidoras. El Consejo Rector estaba presidido por Pilar Primo de Rivera, eran nombrados por el Consejo Nacional y aseguraba la función del Consejo Rector era asegurar el cumplimiento y la continuidad de los acuerdos tomados en el Consejo Nacional. Las juntas regidoras se reunían cada 15 días con el
objetivo de resolver los problemas y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios y de los departamentos. Las cualidades que aparecen en los discursos, en las crónicas de la época que hablaban de las mujeres de la sección femenina, se le daban las siguientes cualidades. Poseen un espíritu de servicio, entrega y sacrificio, realizan una labor callada, áspera, austera, tenaz, eficaz, abnegada y admirable, muestran lealtad, sensibilidad, responsabilidad, alegría y entusiasmo, son limpias, educadas, finas, obedientes, disciplinadas, piadosas y trabajadoras incansables. Son perfectas hijas, hermanas, esposas y madres. Para ser afiliada de la sección femenina se tenía que tener más de 18 años y, según el cargo, disponer del título de bachiller o de formación universitaria o cursos de la Escuela de Mandos de Instructoras y Especialidades. La mayor parte de las mujeres procedían de la clase acomodada y seguían viviendo en casa de sus padres. Las escuelas de instructoras o la Escuela de Mandos del Castillo de la Mota, para entrar en ellas se requería, además de un título universitario, tener una gran relevancia ideológica, servicios prestados a la patria y cualidades personales. La formación que se daba en la Escuela de Instructoras o Escuela de Mandos era muy buena, debido a un profesorado muy preparado, a una metodología activa y participativa, a un nivel de exigencia muy alto y a una rígida disciplina. No solo las preparaban para una profesión, sino que creaban en ellas hábitos de estudio e investigación e interés por la cultura, a través de actividades extras como teatro, conciertos, visitas a museos. La formación de la mujer era permanente, cursillos, encuentros, jornadas, pero la sección femenina descuidó los detalles administrativos, no dando importancia a las titulaciones, y así algunos de sus cursos no fueron reconocidos oficialmente. El trabajo de las afiliadas era al principio gratuito, luego posteriormente recibían un salario bajo y muchas veces este salario se lo quedaba a la sección femenina, porque se consideraba que ser afiliada a la sección femenina, más que un trabajo, era un deber nacional. Por otra parte, y explica un poco el por qué se les pagaba un salario tan bajo, es que el presupuesto de la sección femenina era escaso y muchas veces tenían que vivir de subvenciones de otros ministerios u otros organismos estatales. Los objetivos de la sección femenina eran preparar a la mujer española como esposa, madre y ama de casa, contribuir a la construcción de un nuevo Estado, recibir una formación religiosa y nacional sindicalista, educar a la mujer en la sumisión y transmitir todos estos valores a los hijos. Para conseguir estos objetivos, la sección femenina colaboró tanto con la Iglesia como con el sistema educativo. ¿Cómo lo hizo en materia educativa? Primero, con la creación de escuelas en sección femenina, como ya he dicho, la Escuela de Mandos, que se dedicaba a formar a las afiliadas para que ocuparan los cargos de delegadas y regidoras. También creó la Escuela de Especialidades, donde formaban a las afiliadas para ser profesoras en las asignaturas propias de educación femenina. Los contenidos de estas asignaturas eran religión, donde se enseñaba dogma, moral y liturgia; política, donde se estudiaba historia de la Falange; doctrina política y económica de Falange; moral y estilo de la Falange. Otra asignatura era doméstica, donde se impartía pedagogía familiar, puericultura y economía doméstica, que incluía cocina, corte y confección o trabajos manuales. Otra de las asignaturas era música, donde se impartían coros y danzas, y por último educación, donde se daban tablas de gimnasia o se realizaban deportes. La sección femenina colaboró con el Ministerio de Educación, ocupándose de las asignaturas y materias consideradas propias de las mujeres, a través de la institución de las escuelas de hogar y formación en los institutos de secundaria.
En primaria eran estas materias impartidas por maestras que habían recibido previamente un curso formativo en sección femenina. En secundaria y universidad eran impartidas por profesoras especialistas de sección femenina que habían sacado su curso en las escuelas de especialidades. Para mantener informadas y formadas permanentemente a las maestras, se fundó la revista Consigna, que era de obligada suscripción. Además de estas colaboraciones, la sección femenina participó en actividades extraoficiales que iré desarrollando una a una: los albergues juveniles, los círculos de juventudes, las cátedras ambulantes y el servicio social, que en este vídeo no lo desarrollaré, ya que le dedicaremos en semanas posteriores un vídeo solo y exclusivamente al servicio social femenino. El objetivo de los albergues juveniles era dar a las niñas unas vocaciones y que realizaran un cursillo intensivo de formación sobre lo que era la idea del hogar. Estos albergues estaban muy bien situados en playa o montaña. Unos fueron adquiridos por sección femenina y otros fueron cedidos por benefactores. El mantenimiento y la conservación de los albergues era responsabilidad de las mujeres de sección femenina, que antes de comenzar la temporada los limpiaban, los lijaban, los pintaban y los preparaban. Y al finalizar la temporada los reparaban y hacían inventario del material. No recibían ningún sueldo por este trabajo, ni tampoco por atender los albergues. La dotación de un albergue era de una jefa, una secretaria, una enfermera, una administradora, un intendente, un capellán y maestra según el número de plazas, una por cada 25 niñas. Las niñas tenían preferencia a las niñas de las provincias donde estaba el albergue, y en el caso de que no se completaran las plazas se tiraba de niñas de cualquier otra provincia. La mayor parte eran de procedencia de clase media y alta y vestían el mismo uniforme todas: blusa blanca, falda raya azul y blanca, pololos o cucos debajo de las faldas, pañuelo y zapatillas rojas. Eran responsables del arreglo de sus armarios, taquillas y dormitorios y participaban en el servicio de comedor, poniendo la mesa, sirviendo la comida o recogiendo los servicios. Las actividades de los albergues eran las siguientes: charlas sobre política, religión y normas de convivencia, deportes, tablas de gimnasia, marchas, confección de carteles, trabajos manuales, teatro leído y audiciones musicales y canto. El horario se empezaba y se terminaba con oraciones e izado o arriado de bandera, cantando el cara al sol en filas ordenadas. Las mañanas eran dedicadas a actividades deportivas y las tardes para charlas y trabajos manuales. Los albergues coexistieron con las colonias escolares de verano, que eran organizadas y financiadas por el Ministerio de Educación. Estas colonias eran las escuelas del pueblo, que eran adaptadas para dicha función en esta época estival. Pero había diferencias entre las colonias y los albergues. Por ejemplo, las niñas de las colonias pertenecían a una clase social más baja, las instalaciones de las colonias eran peores que las de los albergues y los maestros de las colonias no tenían la misma preparación que tenían los maestros de los albergues. Otra actividad escolar de la sección femenina fueron los círculos de juventudes, cuyos objetivos fueron completar la educación de los jóvenes y, por otra parte, ocupar su tiempo libre. Las actividades eran por las tardes, incluidas los sábados, con clases de 1 a 2 horas. Las enseñanzas eran variadas y complementarias de los centros docentes: música, danza, teatro, periódicos murales, concursos, formación política y religiosa, recuperación de tradiciones. Para asistir a los círculos de juventudes no era obligatorio estar afiliado a la Falange, y se organizaron por edades: de 7 a 10 años las llamadas margaritas, de 10 a 14 años las llamadas luceros o flechas, y de 14 a 17 años las flechas azules. El 15 de octubre de todos los años, festividad de Santa Teresa, patrona de la sección femenina,
se hacía la ceremonia del paso de flecha azul a afiliada a la sección femenina, con asistencia de autoridades, con desfiles y con himnos. En este acto se realizaba el juramento de acatar las normas de la sección femenina y las nuevas afiliadas se comprometían con un estilo de vida y de trabajo. Se aprovechaba dicho acto para imponer condecoraciones según los méritos o los servicios prestados de las afiliadas de la sección femenina, otorgándoles la I de Isabel Católica de oro, plata o roja. Otra actividad extraescolar de la sección femenina fueron las cátedras ambulantes. Dichas cátedras surgen en el año 1946 y eran escuelas de formación itinerantes que iban por los pueblos con el objetivo de mejorar la calidad de vida en todos sus aspectos. Para ello se creó una titulación de instructora rural, reglada como enseñanza oficial a partir del año 1953 por el Ministerio de Agricultura. Al principio las cátedras solo iban para las mujeres, pero con el tiempo se extendió a hombres y también a niños y niñas, debido a los atrasos e incultura del mundo rural. Se impartían enseñanzas del hogar, cultura general, política, religión, alfabetización, divulgación sanitaria e higiénica, utilización y aprovechamiento de los recursos existentes de la zona, o desarrollo comunitario y cooperativismo. Y para los niños, actividades de tiempo libre, manualidades, juegos, gimnasia, cantos, bailes. Además, se aprovechó las cátedras ambulantes para recopilar canciones, bailes y comidas típicas de la zona, con el objetivo de recuperar el folclore y las costumbres caídas en desuso, ayudando en esta labor a los coros y danzas. La dotación de las cátedras ambulantes era la siguiente: en material, vehículos, camiones y remolques acondicionados como vivienda, con cocina y baño, y además utilizadas como aulas para clases o representaciones de obras de teatro, o para proyectar películas e incluso como consulta médica. Algunos de estas cátedras iban dotados con rayos X. También es verdad que en algunos pueblos donde había posibilidad de utilizar viviendas u otros espacios, se prescindía de estos vehículos. Como dotación de personal, las cátedras estaban formadas por un jefe de cátedra, era una maestra nombrada por el Ministerio de Educación, 4 profesoras de hogar e industrias rurales en colaboración con el Ministerio de Agricultura, un médico o enfermera que se dedicaba a visitas a las familias más necesitadas, realizaba las vacunaciones o enseñaba a las mujeres medidas de higiene, y por último una instructora general de juventudes. La duración de la cátedra en cada pueblo era de 1 a 2 meses y en casos especiales un poco más, pero estas cátedras nunca volverían al pueblo, ni tampoco se realizó ningún tipo de seguimiento sobre su labor. A finales de la década de los 50, la situación de las mujeres cambió, debido a la rehabilitación internacional del régimen franquista y al progreso económico que dio como resultado una estabilización, una mejora en las relaciones exteriores y en las políticas económicas. La sociedad cambió y se necesitaba más mano de obra, incluida mano de obra femenina, pero eso sí, manteniendo su estatus de subordinación. De hecho, la sección femenina se convertiría a partir de ahora en la defensora de los derechos laborales de la mujer. Así se aprobó el 15 de julio de 1961 una ley sobre los derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer. Esta ley abrió las puertas a las mujeres a profesiones hasta ahora vetadas y además reguló las condiciones y derechos de las trabajadoras. En la década de los 70, la mejora en las condiciones de la mujer trabajadora verá sus frutos en actuaciones de la sección femenina, como la participación en el Congreso Internacional de la Mujer del año 1970, o la modificación de los artículos del Código Civil de 1972,
donde se igualaba la mayoría de edad entre hombres y mujeres a los 21 años, con independencia del estado civil. Y por último, la participación de la sección femenina en el Año Internacional de la Mujer de 1975. Todas estas actividades estaban relacionadas con la significación de la mujer como persona y con la mejora en las condiciones para la participación en política e incorporación al trabajo de la mujer. En 1975, tras la muerte de Franco, la sección femenina inicia su decadencia. Y el 1 de abril de 1977, un decreto suprimió la sección femenina. 3 días después se hizo la transferencia de algunos servicios de la sección femenina a la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte. Alrededor de 24.000 afiliadas fueron recolocadas en bibliotecas públicas sin haber realizado ningún tipo de curso de reciclaje, lo que provocó numerosas protestas de funcionarios del cuerpo de bibliotecarios. Y hasta aquí todo lo que os quería contar de la sección femenina. En próximos vídeos hablaremos del servicio social, como os he dicho, y también del auxilio social y todos los temas relacionados con la mujer en el franquismo.